Buenas noches. En el día de hoy vamos a hablar sobre la etapa 4, métodos y metodologías del programa Psicología Política, presentado por Yanedis Bermúdez López, Juliana Jacome Arenas, Yari Landazábal, Sandri Juliana Vergel y quien les habla, Angie Daniela Toro, Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD. Vamos a realizar un conversatorio. ¿Y cuál es la pregunta de este conversatorio? Compañeras, ¿de qué manera el análisis crítico del discurso contribuye a mostrar elementos ideológicos, políticos y dominantes en el discurso social? Inicio yo. El análisis crítico del discurso es una herramienta que te ayuda a mostrar elementos ideológicos, políticos, dominantes en los discursos sociales, ya que examinar cómo el poder social, la desigualdad y el dominio se practican y reproducen y a veces se resisten a través de la comunidad. Analizar las formas del lenguaje en el texto para revelar la relación entre las ideologías, el poder, los lenguajes implícitos. Muestra cómo clase dominante utilizar el lenguaje para mantener su posición de poder y ejercer el control ideológico. Pone en énfasis en el uso del lenguaje más que en el mismo y trata de relevar cómo se abusa y se usa el lenguaje en el ejercicio del poder. Y por último, en el análisis del discurso, la ideología se refiere a un conjunto de creencias, valores y suposiciones que dan forma al modo en el que los individuos perciben e interactúan con el mundo. Muchísimas gracias. Le doy paso a mi compañera. Muchas gracias, compañera. Buenas noches. Mi nombre es Juliana Jacome. Para dar continuidad a lo que estaba manifestando Daniela, el análisis crítico del discurso es una herramienta metodológica que permite examinar cómo el lenguaje y la comunicación reflejan y reproducen las estructuras de poder y dominación en la sociedad. Les voy a presentar cómo contribuye el análisis crítico para mostrar elementos ideológicos, políticos y dominantes en los discursos sociales. Las contribuciones son prácticamente revelar ideologías subyacentes, es decir, que identifica las ideologías y valores que se esconden detrás del discurso, revelando cómo se construyen y se mantienen las estructuras de poder. También desentraña la dominación, es decir, que analiza cómo el lenguaje y la comunicación refuerzan la dominación de ciertos grupos sociales sobre otros. Identifica patrones de exclusión, lo que hace que detecta cómo el discurso excluye o margina a ciertos grupos sociales, perpetuando la desigualdad. Analiza la construcción de identidades, es decir, que examina cómo el discurso construye y reproduce identidades sociales, políticas y culturales. También revela la relación entre lenguaje y poder, lo que muestra cómo el lenguaje se utiliza para ejercer poder y control sobre otros. Los elementos ideológicos, políticos y dominantes en los discursos sociales son como un discurso hegemónico, que es básicamente el discurso que refleja la ideología dominante y se presenta como la verdad absoluta. También están los estereotipos y perjuicios que perpetúan los estereotipos y prejuicios hacia otros grupos sociales. El lenguaje excluyente, la ideología neoliberal y el nacionalismo y xenofobia. Muchas gracias. Cordial saludo. Continúo con el discurso del conversatorio sobre el análisis crítico. Es el discurso que contribuye y revela cómo el lenguaje refleja y perpetúa ideologías, relaciones de poder y estructuras dominantes en los discursos sociales. Analiza estrategias como eufemismos, omisiones y representaciones que legitiman desigualdades y control social. También exponen la narrativa que privilegian ciertos intereses políticos o económicos, cuestionando su naturaleza y mostrando cómo moldean las percepciones colectivas de este modelo, permitiendo identificar y demostrar mecanismos que sostienen la hegemonía en las redes sociales. Muchas gracias. Continuando con en este mismo contexto,
El análisis crítico del discurso permite observar cómo ciertos discursos en el ámbito laboral están cargados de elementos ideológicos, políticos y dominantes, que, sin darnos cuenta, influyen en nuestras percepciones y comportamiento. Elementos ideológicos. Los discursos reflejan las ideas y valores dominantes en una sociedad o en un ámbito particular, como como en lo laboral. Por ejemplo, las expresiones que valoran la productividad sobre el bienestar del trabajador pueden normalizar la idea en el que el trabajo es más importante que la salud o la calidad de vida. Analizar el lenguaje, el hace o análisis crítico del discurso expone cómo estas creencias son transmitidas y reforzadas, lo cual ayuda a cuestionar qué ideas nos guían y exploran otra forma de pensar y actuar. Elementos políticos. El lenguaje no solo comunica ideas, también establece relaciones de poder. En el ámbito laboral, un discurso que promueve la obediencia y la jerarquía contribuye en una estructura de control en el cual los trabajadores tienen menos voz o poder a la decisión. El análisis crítico del discurso permite identificar cómo el discurso fortalece o desafía esas estructuras de poder, mostrando, por ejemplo, ay, Dios, legítima la autoridad de unos o sobre otros niveles de lenguaje. Elementos dominantes. Finalmente, los discursos también consolidan y perpetúan estructuras de dominación al promover ciertos roles y expectativas. En el trabajo esto puede verse en la manera de que se asignan o valores ciertos roles o cómo se condicionan en ciertos comportamientos. En conclusión, el análisis crítico de discurso se convierte en una herramienta poderosa para identificar y desconstruir estos discursos que sostiene iniquidades o proporcionando la oportunidad de reinterpretarlos y promover un cambio hacia formas de interacción más equitativas y humanas. De paso a la siguiente compañera. Cordial saludo, compañeras, espero se encuentren bien. Esta es mi respuesta a la pregunta. En psicología política, el análisis crítico del discurso es fundamental para estudiar cómo los discursos políticos afectan la percepción, las actitudes y las decisiones de los individuos dentro de un contexto social y político. Esta herramienta permite ver cómo el lenguaje no solo comunica ideas, sino también crea y mantiene estructuras de poder legitimando ciertas prácticas y deslegitimando otras. Además, permite identificar cómo los discursos pueden influir en las emociones y creencias de las personas, lo que puede tener un impacto significativo en su comportamiento político. Gracias, compañeros. Muchísimas gracias. Esto ha sido todo por hoy.